Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a estudiar a continuación las propiedades del valor absoluto y vamos a ver como tal algunos ejemplos. Vamos a tomar dos números reales, digamos x y y. Entonces las siguientes propiedades siempre se cumplen para cualquier par de números reales. La primera propiedad nos dice que el valor absoluto de cualquier número real siempre es mayor o igual que 0, y esto se debe por la definición del valor absoluto, por cómo está construido. Si por ejemplo x vale menos 5, su valor absoluto va a ser 5, siempre va a ser positivo, y si el número ya es positivo, automáticamente este valor absoluto sigue siendo positivo. Otra propiedad que nombramos, de hecho en el video anterior, era esta. El valor absoluto de un número x real coincide con el valor absoluto de ese número negativo. Veamos un ejemplito aquí de manera rápida. Por ejemplo, el número pi. El número pi es positivo. Por lo tanto, su valor absoluto es pi. Exactamente el mismo número. Pero si tomamos, por otro lado, el valor absoluto de menos pi, este ya va a ser un número negativo. Pero como es negativo, ¿qué es lo que es el valor absoluto? Toma ese número con signo y lo multiplica por menos 1 de tal manera que al efectuar este producto nos dé un número positivo, nos dé este mismo número pero sin el signo, con signo positivo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta igualdad y de esta igualdad en particular para este ejemplo? Que el valor absoluto de pi es igual al menos valor absoluto de, al valor absoluto de menos pi. Esto es lo que nos quiere decir básicamente esta propiedad. La propiedad 3 se refiere al comportamiento del valor absoluto con respecto a las fracciones. Si nosotros tenemos el valor absoluto de x sobre y, esto es exactamente igual al valor absoluto del numerador sobre el valor absoluto del denominador. Obviamente, el número real y para este caso debe ser diferente de 0, si no, esta expresión no estaría definida. La propiedad 3 nos dice que si llegamos a tener que el valor absoluto de cierta cantidad real es igual a 0, eso equivale a que ese número real tiene que ser igual a 0. Si tenemos el valor absoluto de un producto, nosotros podemos distribuir el valor absoluto sobre cada uno de los términos de los factores. Entonces podemos escribir valor absoluto de x por valor absoluto de y. Y la última propiedad, que es bastante importante, se llama la desigualdad triangular. Y no pueden caer en este error. De una vez se los adelanto. Algunos estarían tentados a decir que el valor absoluto, hagámoslo por este lugar, el valor absoluto de x más y es igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esto es falso. ¿Listo? Esto, mejor dicho, lo pueden eliminar de su pensamiento. La propiedad que es verdadera es esta, la llamada desigualdad triangular. ¿Qué nos dice esa desigualdad triangular? Nos dice que el valor absoluto de una suma de números reales siempre va a ser menor o igual. En algunos casos va a ser igual, pero no en todos los casos va a ser igual. De hecho, es un buen ejercicio consultar para qué casos el valor absoluto de una suma se puede ver como la suma de los valores absolutos. Pero siempre se va a tener, volviendo al tema, el valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Estas propiedades se deben de tener muy en cuenta con el fin de realizar ejercicios que contengan valores absolutos. Entonces, tenerlas muy presentes. En el video anterior, cuando hablamos de valor absoluto, yo les adelanté que esa operación matemática se iba a utilizar para definir la distancia entre dos números reales, y lo vamos a hacer a continuación. Entonces, si nosotros tenemos dos números reales, digamos a y b, que estén en la recta real, entonces vamos a poder definir la distancia
entre esos dos reales la vamos a denotar como distancia, abrimos paréntesis y escribimos A, B. Esto significa la distancia del real A al real B. Simplemente la vamos a definir como el valor absoluto de B menos A. El real que está aquí a la derecha menos el real que está aquí a la izquierda y en valor absoluto. El hecho de que esta distancia se defina mediante un valor absoluto garantiza de que siempre sea un número real positivo, por el hecho de cómo está definido el valor absoluto. Gráficamente tenemos esta situación, tenemos el punto A y tenemos el punto B. Entonces la distancia desde el real A hasta el real B sobre la recta real es precisamente el valor absoluto de B menos A. Veamos algunos ejemplos. Si queremos calcular la distancia entre el real menos 5 hasta el real 2, de hecho dibujemos la situación aquí. Tenemos la recta real, por aquí tenemos el menos 5, por aquí está el 0 y por aquí está el 2. Entonces queremos calcular la distancia sobre la recta real que hay desde el menos 5 hasta el 2, esta distancia. Entonces por lo tanto la distancia entre menos 5 hasta el real 2 es exactamente igual al valor absoluto de que colocamos primero el real de la derecha y le restamos el real de la izquierda. Noten que este real es menos 5, por lo tanto lo debemos de encerrar en un paréntesis, si no la operación nos va a quedar mal hecha. Operamos los signos, que nos daría menos por menos, nos da más, obtenemos 2 más 5, en valor absoluto esto nos daría el valor absoluto de 7, lo cual es exactamente igual a 7, dado que el 7 es positivo, y esto justifica este desarrollo. Veamos otro ejemplo. Queremos calcular la distancia que hay desde el real 3 hasta el real raíz de 2. En este caso nos están pintando el ejercicio al contrario. ¿Por qué? Porque la raíz de 2 está por debajo del 3. Este número, raíz de 2, es menor que 3. Entonces aquí está al contrario. Pero en vista del valor absoluto es irrelevante de que nosotros comencemos a restar con raíz de 2 en vez de restar con 3, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces podemos escribir que la distancia de 3 a raíz de 2 sería la raíz de 2. Igual podemos comenzar con este número real, raíz de 2 menos 3. Pero si hacemos la resta de esta forma, este número que nos va a dar aquí dentro es negativo. ¿Por qué? Porque raíz de 2 sería menor que 3. Por lo tanto hay que cambiarle el signo, ¿cierto? Hay que multiplicar este número real por menos 1 e invertir el signo. Nos va a quedar 3 menos raíz de 2, que es el valor que nosotros esperaríamos, ¿no? La distancia que hay, por aquí está el origen, ¿cierto? Y la distancia que habría desde raíz de 2 hasta el 3 sería la resta entre la distancia mayor, que sería 3, menos la distancia menor, que sería raíz de 2, menos esta distancia de aquí hasta acá, que sería 3 menos raíz de 2. Pero como vemos, el valor absoluto nos está arrojando directamente esa distancia. No importa si aquí colocamos el 3 y aquí el raíz de 2, o sea que colocamos el raíz de 2 y aquí el 3. Siempre vamos a obtener este valor como tal positivo. De hecho, esta noción que acabamos de analizar la podemos generalizar. La distancia, por definición, desde el real A hasta el real B se define como el valor absoluto de B menos A. Pero nosotros, por esta propiedad que vimos hace poco, tenemos que el valor absoluto de X es igual al menos valor absoluto de X. En particular, si cambiamos la X por B menos A,
¿qué vamos a tener? Valor absoluto de x, que sería b menos a, tiene que ser igual al menos valor absoluto de b menos a, donde b menos a está haciendo el papel de la x, ¿cierto? Entonces aquí en esta línea, bueno, en esta igualdad, en estas dos igualdades aplicamos esta propiedad. Valor absoluto de b menos a es igual al menos valor absoluto de b menos a. Y aquí podemos multiplicar los signos. Menos por más daría menos, nos daría menos b. Y menos por menos nos daría más positivo a. O sea que nos quedaría aquí el valor absoluto de a menos b. Pero esto por definición sería la distancia que hay desde el real b hasta el real a. Esa propiedad nos permite concluir que es lo mismo calcular usted la distancia del real a al real b que calcular la distancia del real b al real a, que era lo que estábamos analizando aquí en el ejemplo B. Otro concepto importante que también es bueno que tengan muy en cuenta, porque se utiliza mucho en cálculo, es el concepto de punto medio o el real intermedio entre dos números reales. Si usted tiene un número real a y tiene un número real b, el punto medio entre ellos dos se puede calcular de esta forma. Suma el real a con el real b y lo divide entre 2. Esto también se le conoce como el promedio de los números reales. El promedio. El valor promedio va a ser ese real que va a estar entre a y b. ¿Y qué cumple ese valor medio, ese número real? Como está en la mitad, pues va a satisfacer que la distancia entre el real a hasta el real m, que queda en la mitad, va a ser exactamente la misma que la distancia que hay desde la mitad, desde el real que está en la mitad hasta el real b. Esto lo podemos graficar en la recta real para tener una mejor noción. Noten que aquí tengo el real a, por aquí tengo el real b, y exactamente en la mitad tengo el real a más b sobre 2, que sería el valor promedio. Y la distancia que hay desde a hasta m es esta, distancia desde a hasta m, que sería este término de aquí en la ecuación. Y por este otro lugar tenemos la distancia que hay desde el valor medio hasta el punto b, que sería este término que tenemos aquí en la ecuación. Un ejemplo bien sencillo, bien rápido. Este concepto igual no es tan complicado. Si nos dicen que tome el real 5 y tome el real menos 2, ¿cuál será el punto medio entre ellos dos? Hagamos el dibujo respectivo para tener una mejor noción. Aquí tenemos el menos 5. Por aquí tenemos otra vez el 2 y queremos calcular ese real que se encuentra exactamente en la mitad. ¿Cuál será? Vamos a aplicar la fórmula de el punto medio. Tenemos que m es igual a más b sobre 2. ¿Quién sería a? A sería, vamos a tomar a como menos 5 y le vamos a sumar el valor de b, que sería 2, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto nos da menos 5 más 2? Eso nos da como resultado menos 3 sobre 2, es decir, menos 3 medios. ¿Y cuánto es menos 3 medios? Es menos 1,5. O sea que este real m es exactamente igual a menos 1,5 y es el punto medio entre menos 5 y 2. De hecho, por aquí tenemos la cuentica ya hecha, pero yo se las quería explicar un poco más detalladamente. Vamos a finalizar este video con los siguientes ejercicios que les voy a proponer para que puedan practicar los conceptos que hemos visto durante este video. El primer ejercicio dice lo siguiente:
ubicar los siguientes puntos en la recta numérica. Tenemos el 0, menos 1 medio, 1, menos 1, 2, menos 2, 4 tercios, 2,5. La idea es compararlos y verificar cuál es el más pequeño, cuál es el más grande, utilizando el símbolo de menor o igual, para posteriormente ubicarlos de manera correcta en la recta real. El segundo ejercicio que les propongo es hallar el valor absoluto de las siguientes expresiones utilizando las propiedades que hemos visto. Valor absoluto de menos 22 sobre 7, valor absoluto de raíz de 5, valor absoluto de 2 menos 6, valor absoluto, ojo con esta de aquí porque noten que hay un valor absoluto externo y por dentro está la resta de dos valores absolutos, el valor absoluto de 2 menos el valor absoluto de menos 6. Ese sería un ejercicio. Y este también, calcular el valor absoluto de menos, entre paréntesis, raíz de 7 menos 8. Tenemos todavía algunos otros ejercicios. El numeral 3 nos dice, escriba la expresión sin usar símbolos de valor absoluto. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen que simplificar esos valores absolutos teniendo en cuenta las condiciones de cada ejercicio. Por ejemplo ¿cuál será el valor absoluto de menos h si se sabe que h es un número real que ya es negativo? El ejercicio B, calcular el valor absoluto de x menos 2 si se sabe que x es mayor que 2. De hecho, en el video anterior hicimos un ejemplo similar. Al igual que calcular el valor absoluto de 5 menos x si se sabe que x es un número real menor que 5. La D, simplificar un poco esta cantidad, valor absoluto de x menos y menos el valor absoluto de y menos x. Aquí tienen que tener muy en cuenta los paréntesis para no ir a confundirse con el manejo de los signos. El literal E nos dice, calcula el valor absoluto de x menos y sobre el valor absoluto de y menos x si se sabe que x es diferente de y. Claramente debe ser diferente de y para que aquí no haya división por 0. El literal F nos dice lo siguiente. Calcula el valor absoluto de h sobre h si se sabe que h es un número real estrictamente menor que 0. Esta condición ya le aseguro a usted que el número real h no va a ser 0. ¿Por qué? Por tener la presencia de menor que. Y el cuarto ejercicio está referido al último tema que tratamos, que es el punto medio. Nos dan que el valor de la coordenada del punto medio es 5. El valor de ese real es 5. Y nos dicen que la distancia desde el real A hasta el punto medio que ya conocemos es 3. La idea es que a partir del valor del punto medio y de esta distancia ustedes puedan calcular cuál es el real A y cuál es el real B utilizando las formulitas que les di para el cálculo del punto medio. Bien, con esto terminamos este video. En el próximo iniciaremos con el estudio de los exponentes enteros. Por lo tanto, los invito a que continúen viendo el siguiente video.